¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a La Grillotina. Qué placer y gusto saludarlos, estar con ustedes conectados a través de todas las vías de comunicación de Dominio Radio, que es en el 96.5 de FM. Por supuesto, a través de internet en vivo con nuestras cámaras en el estudio, dominio.fm, diagonal TV, y a través de las aplicaciones de los teléfonos celulares y sistemas de cable en el área metropolitana de Monterrey. Vaya que ha sido una semana movidita en cuanto a tema político y de grilla se refiere, y ha sido una semana muy intensa, por consiguiente, aquí mismo en La Grillotina. Así es que vamos a continuar tocando estos temas, vamos a dialogar, vamos a desmenuzar, vamos a analizar lo que ha estado ocurriendo en los asuntos públicos y particularmente en los asuntos de gobierno. Por ello, esta tarde me acompañan para esta mesa Jimena Peredo, a quien me da mucho gusto recibir en la tarde y en vivo aquí en el estudio. Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Mario? Muy contenta de estar aquí otra vez. Gracias, al contrario, gracias. Gusto en tenerte también. Cristina Azada, comunicóloga, primera vez en el estudio. Me da mucho gusto tenerte aquí, Cristina. Muchas gracias por la invitación, Mario. Y como siempre, un placer tener a Tatiana Cloutier también. ¿Cómo estás? Bienvenida, bien, buenas Mario, tardes. qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Y no puedo dejar de decirles que obviamente el tema más candente de la semana, pues es esta comparecencia, que ya no sé si llamarle comparecencia en el Congreso, la del subprocurador anticorrupción ante los diputados de este Congreso. Así es que, Tatiana, en aspectos generales, así de entrada, ¿qué es lo que viste tú en estos días? Pues me voy un poco para atrás ahorita que lo pones en el marco de lo que es una comparecencia. Yo creo que este es el gran problema que vivimos normalmente con los diputados y con el que va a comparecer, sea quien sea. Primero es que los diputados piensan que una comparecencia tiene que ver con clavarle las estacas al de enfrente, sin importar qué, y que ese es como que el que gana, aunque el objetivo no se cumpla y no tengas la información que debes de tener como resultado para tomar decisiones más importantes. Y por otro lado, tienes una vez al que tienes ahí enfrente, cuando va gente de los gobiernos, y lo digo habiendo estado en un congreso, normalmente el que va muchas veces no va preparado o va amarrado para que ya le hayan servido el plato y le hayan acomodado todo, y creo que aquí un ejemplo muy claro fue la comparecencia previa de Roberto, el procurador, versus el caso de aquí, y aquí la pregunta es como quién opera los escenarios para que los escenarios estén armados o no estén armados, que sería una de las grandes preguntas, y creo que hemos perdido la esencia de lo que es una comparecencia, porque la comparecencia es para tener información técnica para al final de cuentas tomar ciertas decisiones y no para llevar a clavarle la lanza al que vaya o no, que eso se puede dar como consecuencia. Bien, Cristina, tu comentario general de arranque, de entrada sobre este evento que se vio en esta semana, la comparecencia. Sí, yo considero que es una lástima que una persona como Ernesto Canales esté hoy ante una situación de estas, ¿no? Tenía un muy buen nombre dentro de la sociedad y fue expuesto en forma bastante ruda por los diputados. No hizo una buena defensa de lo que ellos lo acusaban de corrupto por haber recibido los 6 millones de dólares. Aparentemente es un expediente abierto, no está condenado aún a ello, y tal vez algo muy real es que él debió de haber expuesto eso antes de aceptar ser fiscal anticorrupción, ¿no? Sin embargo, sí considero que se está aprovechando esta debilidad, vamos a llamarle así, tal vez muy grave, tal vez no, de Ernesto Canales para matar el mensaje. ¿Y a qué mensaje me refiero? A lo que él pueda estar ya de todos los expedientes que él ya puede tener armados contra la anterior administración, que tal vez sean más de 200, y que es muy posible que haya una filtración hacia los diputados del PRI y el PAN, por lo que tratan de matar al mensajero. Esa es mi opinión. Muy bien. Jimena. Bueno, yo no necesariamente, yo no conozco a Ernesto Canales. Sí me llama la atención que la situación en la que él está ahora, la polémica en la que está envuelto, ha generado este tipo de defensa de bandos entre varios grupos que yo relaciono con la iniciativa privada y con determinados grupos conservadores y los diputados del PRIAN, básicamente.
podría considerar este asunto de fondo, que es lo que el gobernador quisiera, ¿no? Que cuando se cuestiona a alguien de su gabinete, fundamentadamente a mí me parece, luego inmediatamente, como fue su estrategia de campaña, hablan de que es un golpeteo, una intentona de evitar otros temas de profundidad. En este caso, más allá de que exista esta especulación de que Ernesto Canales ya tiene formados expedientes con información clave para que se le someta a juicio a tanto a Medina como a Arellanes, etcétera, que para mí son especulaciones porque no se ha mostrado nada, ni información. Todo es una ilusión hasta este momento. Yo considero que cuando hay una acusación de unos 6 millones de dólares, es muchísimo dinero, y que además por ese dinero haya dudas de que no se pagó los impuestos debidos porque ese pago se llevó a cabo fuera del país, etcétera, y que además el propio SAR Anticorrupción confiese frente al Pleno que dio sobornos a agentes aduanales y agentes de tránsito, a mí me parece suficiente motivo para decir, puede ser una buena persona, puede tener en su historial acciones positivas para la sociedad civil, pero no, por el momento tiene que destituirse de su cargo para enfrentar y que se cierre este juicio. Porque el hecho de que esté abierto no quiere decir que sea inocente. Todos sabemos que la justicia en este país se puede detener todas las sentencias cuando hay poder de por medio. Y este señor está ligado a grupos de poder muy importantes en el Estado. Es solo cuestión de leer su currículum. En qué consejos ha participado y a qué empresas ha sido su abogado. Entonces, tu opinión debería separarse del cargo. Por supuesto, porque es lo que nos conviene a todos. Eso no quiere decir que es la investigación en el caso contra Medina, etcétera, se detenga. Un hombre que supuestamente es tan probo, lo que tendría que hacer es entregar toda la información que ha acumulado, presentar a la sociedad hasta dónde está su investigación y retirarse a terminar el asunto que tiene judicial abierto y luego regresar. No habría ningún problema. Eso sería, para mí, una postura institucional. Bien, voy a la primera de las pausas. Esto es apenas así, ya sabe, la entradita, la botanita del programa. Vamos a entrarle en materia después de este corte comercial. No se vaya, estoy a sus órdenes en el Twitter, @GamesMario, en el WhatsApp 8180002300. No tardo en regresar. Ya estamos de regreso aquí en La Grillotina. Jimena Peredo, Tatiana Cloutier, Cristina Sada y por supuesto ustedes a través de su participación 818000. Si son mensajes de voz, envíenmelo por favor. Y en los cortes comerciales vamos a estar pautando sus mensajes con muchísimo gusto. Comparecencia de Ernesto Canales versus el Congreso o el Congreso versus Ernesto Canales. A ver, vámonos a la esencia de este tema. Llaman a comparecer a Ernesto Canales. Y Ernesto Canales dice, me cuestionan por un asunto que tiene 3 años, que saca el Congreso cuando sale a la luz, porque en este noticiero claro. Y en este programa se dijo, a mí me dijo Fernando Elizondo y me lo dijo Manuel González en esta semana, que están a 2 o 3 semanas de sacar los primeros expedientes de corrupción. Luego entonces, demasiada coincidencia, el ataque al subprocurador. ¿Cuándo va a empezar a salir a luz pública esto? Y sobre todo cuando veo yo montados a diputados de partidos políticos, no necesariamente Movimiento Ciudadano y o los independientes que ni siquiera estuvieron en esa comparecencia. Entonces, yo coincido contigo, Tatiana, es un desperdicio el evento en sí de la comparecencia y lo convierten en todo un circo que a final de cuentas no nos dejó nada a nosotros los ciudadanos. Y nos desviamos del punto central, Mario, que yo creo que ese es el problema más grande. Yo creo que, y aquí es como ponerlo para no irnos, o sea, si queremos agarrar un bando, o sea, a nadie le cabe la menor duda que los diputados se han comportado de tercera, y aquí sí hablo en general, ¿sí? Uno que otro trata de salir de repente como para, ahí anda viendo cómo, y quieren que les aplaudas por lo que hacen cuando les pagas para que lo hagan bien, pero al final de cuentas parte de lo que vemos aquí es cierto, los diputados están muy cuestionados y no me sé los nombres de todos, pero puedo hablar muy bien de Arturo Salinas, por ejemplo, ¿no? Viene cuestionado por la cuestión de recibir moches o no desde la Diputación Federal. La pregunta es cómo le hizo la estructura panista para volverlo a subir, ¿no? Y entonces así mismo debe de haber en el PRI, así mismo debe de haber gente buena en uno y gente buena en otro. Y en eso coincido contigo de que todo se monta un teatro porque quisiéramos tapar
el tema, vamos a poner y vamos a asumir que porque queremos tapar el tema de lo que viene, que nos tienen diciendo que viene, o sea, desde al día siguiente de la elección, que empezó todo el proceso de los eventos estos que nos pasaban por Periscope y que ahora ya no nos quieren pasar más que los shows bonitos en Periscope, ¿no? Pero entonces dices, está bien, los diputados son detestables, o sea, vamos a ponerlos en la silla de los castigados, vamos a castigarlos y no perdamos el asunto de fondo. El asunto de fondo y aquí decido con lo que dice Cristina, dijo, se presume que el señor fiscal reconoció haber recibido $6 millones. Y la parte más dolorosa de este recibimiento es que lo recibe de parte de la empresa con la que estaba litigando en contra, o él estaba su defendida, iba contra esa empresa. Y ahí es donde está el asunto, Mario. Entonces dices, yo con Ernesto le tengo, como ciudadana, le tengo un agradecimiento enorme por lo que hizo con los juicios orales y con toda esta parte de la reforma, pero eso no te exime en que tengas que afrontar un asunto que ahorita está en tela de juicio. Lo que el subprocurador defendía, o en su postura decía, es una acusación. O sea, alguien acusó a Ernesto Canales de un tema, no ha dicho ni está sentenciado, lo decía Cristina. Así es Jimena, diferente. No es culpable, es una simple acusación. Si el hecho de tener una acusación basta como para que no estés en el cargo, bueno, pues entonces, eso lo dijo, y lo dijo Sí, aquí en mi que programa. eso sí. Dijo, bueno, entonces cuando asumas el cargo de gobernador te acuso y eso te te inhabilita quito para gobernador. Si eres secretario o eres procurador te acuso y también te inhabilito Pero para son ser dos gobernador. cosas, Mario. abierto. Sí, pero son dos cosas, Pues, Mario. Pero son dos cosas. Con mayor razón, ¿no? Una parte es la del caso y evidentemente yo creo que él fue el primer punto que pone en la mesa con la nueva reforma es, o sea, presunción de inocencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí el señor reconoce que tomó el dinero y lo que se tiene que aclarar no es si es culpable o no es, ¿qué onda con ese dinero? O sea, es muy sutil el punto, es muy sutil, Mario, y eso no quiere decir que deba o no estar. Yo no logro todavía llegar a una conciliación personal de qué debería pasar con él. Lo que sí sé, que esto que se hace público es bien grave y es doloroso para una figura que a lo largo de su vida ha caminado como ha caminado, pero la pregunta es, ¿por qué no lo habló antes? Si ya sabías al puesto que ibas, si ya sabías que si ibas a pisarle los callos a Medina, si le ibas a pisar los callos a las Margaritas, si le ibas a picar los callos a todos estos, pues no sé ni qué nombre ponerles. Entonces, no hay sorpresas y la sorpresa termina haciéndose, el sorprendido termina siendo el ciudadano y el sorprendido termina haciéndose él, con un comportamiento en una comparecencia, incluso en tu programa, poco apropiado para alguien con esa carrera que él ha pasado a lo largo de su vida y esta situación en la que se presenta, que nos pone ahorita, todos decimos, ahora, ¿por qué no tratamos igual a Roberto, al procurador? ¿Por qué no tratamos igual al Pintos, o cómo se llamaba, a Benavides Pinto, ¿no? Entonces, dejamos cosas en entredicho que son delicadas cuando la pasión o el cariño, porque la persona tiene un historial bueno, nos sacan del tema de fondo. Cristina. Yo no estoy defendiendo a Ernesto Canales ni lo estoy condenando. Está sumamente cuestionado, el cuestionamiento es grave, tal vez lo más grave es de que los $6 millones que admite haber recibido, y parece que se recibieron en Holanda, ¿no es así?, vengan de parte de Televisa cuando era la parte contraria a la señora Cusi. Definitivamente es algo muy grave, pero cuando yo digo que él tenía un buen historial, me refiero precisamente a Renace, me refiero a ese tipo de éxitos que son muy aplaudibles. Esto para mí es completamente nuevo y lo que a mí me llama la atención es de que, como tú acabas de afirmar, se comience a abrir el tema de que ya estamos por sacar por fin los expedientes. Es algo que la ciudadanía ha estado pidiendo desde que se eligió a Jaime Rodríguez. Bueno, no lo íbamos a esperar al mes, ni a los 2 meses, pero han pasado 6 meses y definitivamente vemos a los políticos de la anterior administración paseándose, haciendo gastos, haciendo viajes
Y sí nos indigna a todos los neoloneses porque dejaron el Estado en quiebra. Entonces, qué casualidad. Más allá, y me parece sensato lo que dice Jimena, que debería de renunciar. Tal vez sí debería de renunciar. De que es un cuestionamiento muy fuerte, sí lo es. Pero a lo que yo me refiero es que están matando al mensajero, porque lo que no les gusta es lo que se les viene a ellos en contra, a todo su andamiaje del PRI, del PAN, que es completamente corrupto, ¿no? Entonces los corruptos, los diputados corruptos, se están indignando contra un subprocurador que pues tiene un expediente abierto y que no ha sido condenado, pero ellos han sido señalados de cosas. Bueno, no se diga los expedientes que tienen. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. No estamos hablando de 6 millones de dólares y contra la ciudadanía. Aquí lo peor que pudiera pasar y sería pues terrible e inmoral es de que le quitara a la señora Cusi 6 millones de dólares y la traicionara. Pero acá es a todo Nuevo León. De Entonces, lo que estamos ¿el delito hablando depende de cuántos traiciono del otro lado? ¿Mande? O sea, si hubiera delito, ¿dependería del número de gente que traiciono? O sea, no digo que si Ok. hubiera delito, digo que es sumamente grave. Es natural que la indignación sea mucho mayor. Para mí, la indignación contra la anterior administración es mucho mayor como indignación de que le quiten el alimento, la medicina a la gente más pobre, su capacidad de traslado en transporte público, claro que es mayor a que le quiten a una viuda del presidente de Televisa su dinero. Sí, para mí es diferente calado. Cuidado con esto, porque de pronto estamos queriendo concluir que el señor se robó 6 millones de dólares. El señor tiene un expediente, y tengo que tomar las partes que él ha dicho aquí en este programa, tiene un expediente de alguien que acusa que se quedó con 6 millones de dólares, cosa que no está probada ni está sentenciada. Ahora bien, dice su procurador en su defensa, Ernesto Canales, dice, Mario, pues en mis más de 50 años de carrera, que he manejado casos de todo tipo, toda magnitud y de todas intensidades, y con todo tipo de gente y empresas, pues me congratulo porque en el escrutinio, y así lo dice él, que me han hecho los diputados, pues me han encontrado nada más este tipo de cosas, pues entonces quiere decir que no me ha ido mal, no me ha ido absolutamente Pues eso suena nada muy mal. cínico, ¿no? De hecho lo comentó, dijo, hay tan poquita cosa, porque le sacaron el tema este de la fianza que se pagó para una enfermera que estuvo involucrada en un caso de negligencia, que se le pagó $500,000. O sea, a mí me parece que el señor, o sea, lo que yo lo repito, o sea, yo nunca he hablado con ese señor, no lo conozco, pero lo que a mí me deja ver su trayectoria y la manera en que él se expresa es que él ha operado con mucho poder de su lado. Él siempre ha ganado, digamos, porque siempre ha tenido un apoyo institucional de muchas instituciones, empresarial y capital de su lado. O sea, el hecho de que no hay una sentencia, Mario, si estuviéramos hablando, no sé, en Finlandia, yo diría, habría que esperar. Pero en México las sentencias se dan muy poco y cuando suceden, se tendrían que revisar en la mayoría de los casos, porque poderoso caballeros don dinero, ya lo sabemos. Entonces, el hecho de que una persona todavía no sea juzgada o no se sentencie a favor o en contra, a mí, desgraciadamente en México, con este colapso institucional, y este caso lo retrata fantásticamente, es muy lamentable, pero como vemos a una comparecencia de prácticamente probados delincuentes o casi, que se la hacen a una persona que tiene que defenderse de si estafó o no a su cliente con 6 millones de dólares nada más. O sea, estamos hablando de un colapso institucional en el que además entra por ahí el gobernador a decir, mandar a comparecer a alguien por ir a comprar calzones. Esa es la actitud en la que Jaime Rodríguez enfrenta este caso. Sí, nadie nos sorprende, ya sabemos cómo es, pero todo retrata a que realmente necesitaríamos en este momento, es cuando tocaríamos a la puerta de una institución creíble para decirle, oye, institución, dinos, explícanos, averigua y sentencia. Y no hay una institución creíble en este país que pueda ayudar a que este caso se esclarezca. Entonces, estamos realmente en un juego de especulaciones
de grillas, muy lamentable porque eso nada más doblega al Estado de Derecho todavía más de lo que lo necesitamos operativo, funcional. O sea, el hecho de que este señor diga que tiene 50 años de trayectoria intachable, yo lo pondría en duda. Bueno, ¿con quién ha estado trabajando? 30 años, no sé cuántos. Ha estado de abogado del grupo Visa, de la controladora de FEMSA. Ha estado en Alfa. ¿Cuándo han perdido estas empresas? O sea, también hay que ver, oye, semejantes tiburones, ¿cuándo pierden? O sea, no digo que sea un mal abogado, pero también hay que contextualizar esa trayectoria intachable de que él siempre ha jugado con un capital y con mucho poder a su lado, que hoy de hecho está firmando una carta para decir, él es nuestro amigo, nosotros lo apoyamos porque creemos en él. Y yo digo, bueno, a esto no se puede reducir este caso. ¡Qué lamentable! A decir, yo creo en él porque me cae bien, porque es simpático, precisamente porque fue el fundador de Renace, porque estuvo cooperando activamente en los juicios orales, qué bien, pero por eso quiere decir que no cayó en esta estafa de $6 millones. Déjame hacer una pregunta concreta y nada más dame un sí o no para irme al corte comercial. Lo que han ventilado de Ernesto Canales, en tu juicio, ¿lo inhabilita para ser su procurador anticorrupción con objetividad? Lo obliga a separarse del cargo y a buscar que una autoridad, en todo caso, a que se cierre ese caso que tiene abierto, Mario, que se presione a que haya una sentencia definitiva en el caso que está abierto. ¿Por qué no se ha cerrado ese caso? Yo te puedo hablar de muchos casos abiertos que no se cierran porque afectarían al interés más poderoso. Y porque entonces ese interés detiene los casos. Así se juega en México. No nos podemos hacer ciegos en este momento. Voy a una pausa, no se vaya, ya regresamos. Hay un meme que anda en las redes sociales, no sé si lo han visto, que viene una composición de fotografías. Y viene la fotografía arriba de... Seguro, viene arriba la fotografía de Ernesto Canales y abajo viene creo que Natividad, Rodrigo, no, el papá de Rodrigo. Sí, yo la Rodrigo, vi. ¿Y a quiénes prefieres en la cárcel o algo así? Sí, dice, Margarita ¿verdad? Arellanes, entonces dice, quieren linchar a para salvar a estos. Exacto, eso es... ¿Y si no? Eso es obvio. Bueno, ¿no? pero eso también es una inferencia acomodada ante una situación donde odiamos a los diputados pero porque son la típica actitud del bipartidismo, unos contra otros, superhéroes, todo el tiempo superhéroes. O sea, también este meme es tan desafortunado como todo, como este señor que no sabe dar explicaciones porque no está acostumbrado a que se las pidan. O sea, a mí me parece que este juego de buenos contra malos, que lo veíamos antes en el PRIAN, la novedad es que ahora está en el mismo gobierno ya también. O sea, dentro del mismo gobierno hay unos jaloneos de alfiles que no se pueden quedar y que sí, por la misma naturaleza de este matrimonio completamente bizarro, cruzado, que yo le estoy esperando que reviente por las costuras en cualquier momento y que ya hemos visto cómo pues fue realmente fue una apuesta arriesgadísima la de mezclarse de esta forma expriistas con grupos empresariales muy poderosos y políticos del Estado, que está haciendo cortocircuito y que además no están acostumbrados a dar explicaciones cuando se les pide, porque pensaban estos grupos de mucho poder que iban a llegar a gobernar y no se acuerdan que pues hay un conflicto de intereses permanente. Fíjate, por primera vez. Voy a hacerle la pregunta que le hice a Jimena antes del corte. Vámonos finalmente al objetivo. Independientemente que ya sabíamos que este era un circo, que es un linchamiento, que lo prepararon los partidos, que lo quieren desacreditar porque van a sacar los primeros expedientes, a final de cuentas, los trapitos que le sacan a Ernesto Canales, suficientes como para que los ciudadanos dudemos de que va a aplicar con objetividad y honestidad su función, es pregunta. Yo tengo todas las dudas de este gobierno. O sea, para mí este gobierno nunca va a sentenciar a Medina. Nunca. No, ojalá me caiga en la boca. Pero es que este gobierno es un gobierno de especulaciones, que lo único que ha hecho desde campaña es mantener viva la ilusión. Pero esto ya cayó hace mucho. O sea, ya de veras hay que ser muy ilusos para seguir esperando de Canales o de quien sea
que ahora sí ya merito, va a venir la justicia. Yo creo que tendríamos que estar definitivamente ya exigiendo, ya en otro tono, no estar esperando, o como dijo el Radio Escucha, que me parece una solución pues muy, bueno, muy económica, ¿no? Que primero metan al bote a estos señores y después se separe del cargo. Ojalá, ¿verdad? O sea, ojalá que en 2 semanas, pero yo lo dudo muchísimo. Yo no le veo a este gobierno ningún interés de aclarar cuentas con los gobiernos pasados porque son parte de la misma estructura. Lo queramos ver o no, dependen de lo mismo. Vienen de la misma cuna. ¿Qué opinas, Tati? Pues que a mí me lleva mucho a una reflexión, Mario, sobre todo es decir, otra vez nos volvemos a perder en el camino, porque es, híjole, ¿qué ha venido pasando? O sea, yo sí creo que es muy pronto. Yo aquí sí difiero un poquito con Jimena en términos del tiempo. Creo que es muy pronto, pero por otro lado, me contradigo a mí misma porque veo lo que hizo la gobernadora en Sonora. La gobernadora llegó, arregló y pum, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, no sé si las leyes en Sonora sean muy distintas a las de aquí y en Sonora sí puedan hacer las cosas con más rapidez, o si al final de cuentas me regreso aquí, entonces ahí sí a darle la razón a Jimena de decir, es una cuestión de voluntad. Entonces, quiero conceder el decir, vamos todavía a dar un poquito más de tiempo por el proceso que se tenga que hacer para el tema de juntar los documentos y soportar para que no te la tumben, etcétera, etcétera. Pero luego me vuelvo a contradecir yo misma y me vuelvo a cuestionar porque digo, híjole, y los meses que pasaron en transición donde nos estuvieron mostrando todo lo que nos mostraron. Entonces, vivo quiero pensar una cosa, pero luego los hechos me llevan a otro lado. Entonces, vivo en un vaivén donde no así estamos todos. Donde no estoy segura. O sea, al final de cuentas estamos en un ambiente de desesperación, pero la esperanza, la ilusión, como dice Jimena, que la tenemos de que se cumplan las cosas, hace que le concedamos esa duda de que sí van a actuar. No tengo la esperanza per se. Tengo simplemente el objetivo de decir, hay que dar un poco más de tiempo para este caso. En lo demás, coincido totalmente con Jimena, no han hecho o han hecho muy pocas cosas y se la han llevado en el wiri wiri, y donde, incluyendo al que agarres del gobierno hasta ahorita, al que agarres de los que ha venido aquí contigo, que ha ido, ¿sí? ¿Qué es lo que te dicen? Es, si no estás conmigo, estás contra mí. Y te lo decía ahorita fuera del aire. Me recuerdan mucho al exalcalde de Guadalupe, que nos decía amargosos porque decíamos que había baches en Guadalupe, porque decíamos que había corrupción en Guadalupe, porque un policía no sé qué. O sea, Guadalupe era la ciudad perfecta, la ciudad donde todo ciudadano quisiera ir, y si no, estabas contra mí y eras un amargoso. Así ha reaccionado este gobierno y eso nos complica todavía más. A mí en lo personal, el darle más tiempo, sin embargo digo, un poquito más de tiempo para estos casos de corrupción. En lo demás ya vi que no traen cómo o no traen ganas. Cristina. Mira, este gobierno para mí está constituido de 2 personajes principales, el Bronco y Fernando Elizondo Barragán. Yo entregué mi voto al candidato independiente, a Jaime Rodríguez Calderón, solamente porque Fernando se le unió. Todo mi apoyo fue para Fernando Elizondo porque tenía 4 opciones y de las 4 consideré que Fernando tal vez lograra un cambio muy significativo. Mi decepción definitivamente ha sido que, a lo mejor porque él está en un área muy específica, pero todas las declaraciones del Bronco, todo lo que ha estado haciendo el Bronco nos ha decepcionado. Por ejemplo, en un tema en el que estamos muy metidas, Jimena y yo, Monterrey 6, ha sido algo terrible porque él prometió en campaña que no iba a Monterrey 6, va a visitar a Enrique Peña Nieto y regresa a decir que Monterrey 6 es más que es un proyecto chiquito que él piensa hacer un magno proyecto hidráulico. Chiquito, 67,000 millones de pesos cuando el Estado está quebrado, y luego querer mantener una concesión del río Pánuco cuando está en contra de todos los lineamientos ecológicos internacionales que trasvases cuencas. Entonces, también nos han estado
prometiendo que tienen estos expedientes y que ya tienen 100 y que van a dar 100 nombres y que van a dar 200 nombres durante este año 2016 y no aparece ningún nombre. Yo quisiera pensar que lo que te dijeron aquí en la mesa, concretamente me decías fuera del aire que Fernando Elizondo te dijo que ya tienen expedientes listos y que los van a sacar dentro de 2 o 3 semanas, pues que los saquen, que se quede ahí el fiscal 3, 4, 5, 6 semanas, que lo saquen, y si no, que renuncie inmediatamente, porque no queremos que esté Jaime Rodríguez Calderón jugando el juego que me dijo a mí ayer Samuel García en una entrevista que le hice, que está checando a ver si quedan muchos gobernadores priistas o quedan gobernadores independientes, y que dependiendo de si quedan priistas o independientes sacan los expedientes o no. O sea, esa es una promesa de campaña fuertísima de parte de Jaime Rodríguez Calderón, de parte de Fernando Elizondo, que la ciudadanía les exige, y tiene razón Tatiana en que había que darles tiempo. Yo por eso he sido cauta en señalar, porque digo, sí, se tienen que armar muy bien los expedientes para que no se vayan a filtrar por ahí los corruptos, pero es una exigencia ciudadana. Pero nomás aquí para complementar algo, Mario, nomás es porque y otra vez vuelvo a lo mismo, es donde yo brinco y vengo, quiero darle tiempo, no quiero en esto porque me voy a Monterrey 6. Monterrey 6 es claro que Fernando Elizondo jugó en el buen sentido, o sea, dijo yo voy con Jaime, y Fernando Elizondo dijo yo no quiero Monterrey 6, yo me comprometo a no Monterrey 6, y ahora resulta que ya dice, bueno, pero el gobernador es el que manda, yo no soy el gobernador. Ah, caray, pues ¿dónde? ¿No? Y por otro lado también está el punto de Monterrey 6, está de la mano ahorita de los Panama Papers y todo lo que está saliendo a flote, en donde es evidente que atrás de Monterrey 6 hay una corrupción enorme. Y entonces, si el gobernador sigue comprando tiempo para Monterrey 6, entonces el gobernador mismo nos lleva en este vaivén de decir, híjole, sí, te doy tiempo, pero tu chequera ya viene con saldo rojo, ¿sí? Voy a una pausa y como reflexión nada más, porque quiero tocar otros temas con mis invitadas esta tarde. Lamentable que el instrumento en sí de la comparecencia sirva para nada y para nada. O sea, la comparecencia en este estado es un show mediático. No tiene ni siquiera la figura jurídica para concluir en algo. El objetivo de tener una comparecencia es poder ventilar casos sumamente graves que comprometen a funcionarios de gobierno y que el Congreso pudiese en su momento tomar una decisión respecto a algo. Aquí si la persona es inocente, si es culpable, es lo de menos. Se trata de exhibirlo. Se trata de dar show. Se trata de dar un espectáculo, se trata de desacreditar, se trata de ganar políticamente nada más. Y no va a pasar absolutamente nada. Bueno, se le pidieron 3 cosas, ¿no? Pero finalmente Se le pidió que declarara su declaración patrimonial. puede declarar lo que sea. A lo que voy, Jimena, es que no lo pueden obligar. Y hablo de la figura de la comparecencia, ya no hablo de Ernesto. Sí, pueden traer al que quieran y no va a pasar absolutamente nada. Sí es cierto que después del programa, donde volvieron a enfrentarse el diputado Héctor García y Ernesto, sale algo bueno. Una iniciativa que van a presentar para que la estructura de una comparecencia concluya en algo. Es que finalmente el desgaste fue muchísimo, la sociedad nos trajeron de ping-pong, ¿y qué pasó? Absolutamente nada. Pero ahorita Jiménez está abriendo un punto que yo no lo había visto y me parece riquísimo, esta parte de la declaración de impuestos. No es posible que estemos los mismos que están pidiendo que se quede, avalarlo y todo lo demás, son los mismos que promovieron la ley 3 de 3. Pues el primer punto es decir, enséñame tu 3 de 3, ¿verdad? Y ya, está muy fácil. Declaró o no esos impuestos, está muy fácil, nos ahorraste a ver, también declaración patrimonial y que el SAT investigue, y obviamente pidieron su destitución. A mí no me parece estos 3 puntos de acuerdo con 33 votos a favor, que eran todos los que estaban, no me parecen para nada fuera de lógica, aunque ya sabemos quiénes son los diputados. Eso es. Y yo diría, oye, darles cosas. más poder de hacer juicios sumarios a los diputados, qué miedo, qué terror, como son. O sea, nada más para que nos demos cuenta, o sea, la verdad es que... Traer a la mesa, y con esto me voy al corte, ¿qué crédito tiene un diputado para andar enjuiciando o cuestionando a alguien? Imagínate, y aún así... Que lo acusan de ser corrupto, ¿no? Y aún o inmoral. así sale el señor ¿no? diciendo que peleándose. Hoy una pausa y regresamos. En Dominio FM, tu opinión nos interesa.
Envíanos tus mensajes de voz por WhatsApp. Licenciado, habla Juan. Yo digo que los diputados no tienen vergüenza, son unas ratas de primera, no tienen calidad moral para empezar, ¿sí? Si ellos están en contra de que el señor Canales haga su trabajo, es porque tienen miedo de que él saque a la luz todo lo que hizo Rodrigo Medina y la señorita Arellanes. Yo digo que ya se pongan a jalar, ¿sí? Y ya dejen de andar robando, porque los sueldos que tienen los diputados son súper altos. La verdad me molesta mucho esto y ya mejor lo dejo hasta ahí porque no quiero decir malas palabras. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario. Estoy en compañía de Jimena Peredo, Tatiana Cloutier, Cristina Asada esta tarde en vivo aquí en la Grillotina. Aprecio quienes nos están viendo a través de las aplicaciones de teléfono celular, de su pantalla de computadora y a través de sistemas de cable. Manda un WhatsApp el diputado priista Eugenio Montiel, que dice: coincidí con Tatiana en un programa de radio a los 100 días de Jaime. Su discurso en ese momento es igual al de ahora a los 6 meses. ¿Hasta cuándo durará su voto de confianza? Lamento que no pueda establecer una crítica racional y objetiva, dice Eugenio Montiel. Pues yo le contesto a Eugenio Montiel. Yo digo que si no le ha parecido claro lo que he dicho, pues entonces se me hace que está oyendo otro programa, que le cambie y lo sintonice al 96.5, número 1. Número 2, creo que la parte más importante es, le estoy dando, yo del gobierno he hablado mal, lo que estoy diciendo es que para el tema expreso de la corrupción, estoy dando un tiempo para resolver. He estado en las protestas, hemos declarado de todo en el tema del medio ambiente, en el tema de Monterrey 6, creo que está oyendo otro programa, diputado. Bien. Mismo Congreso, otro tema. Samuel García, diputado por Movimiento Ciudadano, nos ha dicho que en el Congreso se estarían empezando a cocinar las cosas para aprobar en las cuentas públicas a Margarita Arellanes y a Rodrigo Medina, entre otras, particularmente ya los dos. Sorprendente es, por ejemplo, que la cuenta pública 2014 del gobierno de Monterrey de Margarita Arellanes viene con, escuchen Cero esto, observaciones. cero observaciones. ¿Las de qué año? 2014. 2014. Cero observaciones. O sea, ni yo en mi gasto personal tengo 0 observaciones. Me equivoco, doy feria de más o doy feria de menos. Algo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Un ente de gobierno es una administración muy grande. En algo te vas a equivocar. Y no solamente Deliberado o no deliberadamente. 0 observaciones. ¿Qué opinan de ello? La Auditoría Superior, la Auditoría del Estado, normalmente te manda una serie de observaciones que no te está acusando de culpabilidad, te está diciendo aclárame todas estas. Entonces, no puede ser que vengas con 0, o sea, con 0 observaciones, porque la auditoría en su momento hizo las propias y te las debieron haber resuelto. Hay que recordar que en ese momento no había auditor. Para comodidad de los diputados que se tardaron mucho tiempo. Pero una cosa, Mario, murió. pero algo bien interesante aquí nomás, Mario, que no perdamos de vista es el hecho que no haya auditor no quiere decir que quien está de encargado no tiene que cumplir las funciones de. No. O sea, a lo que me refiero es, sí, el contador Marenco era muy Marenco, difícil de era comprarlo. Marenco, era Marenco. Así es. No tienes cabeza, por eso los presionábamos a los diputados de cuándo iba a haber un auditor, ¿no? Claro, Porque claro. El Estado tenía el control. Desgraciadamente murió en el hospital y entró por una neumonía y no salió con vida, ¿no? Sí. Y sí, había hecho muchísimas observaciones y sin embargo, este es el país donde no pasa nada. O sea, si tienes el poder empresarial o político, no pasa nada, porque creo que ya estamos maduros suficientes para darnos cuenta que el fuerte poder empresarial, el fuerte poder político, el fuerte poder sindical e inclusive el poder de la mafia, me refiero de la mafia, droga, en serio, vienen siendo aliados. Y somos los ciudadanos los que los mantenemos con sus casas blancas, sus jets presidenciales, el mejor del mundo, y sus cuentas en Panamá. O sea, tenemos que despertar a darnos cuenta que estamos rebasados de instituciones que no funcionan más que para hacer más billonarios a los millonarios o billonarios. Hace poco me estaban dando información muy cercana que no salió ni en el libro de Diego Enrique Osorno sobre cómo se le dieron $100 millones a
a Raúl Salinas de Gortari y a Carlos, Slim se los dio y ya estaba todo el contrato arreglado. Suponía que iban a abrir todos los sobres públicamente de los que apostaban para comprar Telmex y no lo hicieron. Se metieron a un cuartito y 2-3 horas después dijeron, ganador. Slim, ¿verdad? Entonces, y que tenía Caso de- prerrogativas tremendas a favor de estar aumentando las tarifas cada 3 meses por 7 años, más otros etcétera. Entonces, yo creo que ya es momento en que nos demos cuenta que estamos los ciudadanos sufriendo un sistema que no funciona. Jimena, del caso particular que hablábamos, las cuentas públicas, digamos que se está centrando el balón para que las cosas salgan bien. Fíjate bien la consecuencia. Si el Congreso aprueba las cuentas, no hay delito que perseguir. No. En cuanto a presunta malversación de fondos de dinero público de todo el gobierno de Rodrigo Medina, cuando menos de ese año, y o del de Margarita Arellanes, del año en cuestión. Bueno, las cuentas de Margarita, independientemente de que nuestras instituciones colapsadas la aprueben o no, está completamente reprobada. Basta caminar por esta calle. O sea, nosotros sabemos que esas cuentas están reprobadísimas. Porque aquí vivimos y porque sufrimos esta ciudad que está realmente colapsada, lo dijo el mismo Samuel García ayer en la entrevista. Entonces, yo creo, Mario, o sea, coincido con Cristina, o sea, el llamado, yo creo que ya todos nos dimos cuenta que esto no está funcionando. El asunto es, ¿cuánta energía le vamos a depositar a tratar de que esas instituciones que están colapsadas se vuelvan a levantar? O ensayamos alguna otra alternativa de organización y de, vamos a decir, de una auditoría independiente ciudadana, vamos a decir, que ahora ya los ciudadanos ya me da miedo usarlo, porque ahora ya están los ciudadanos VIP que se sienten así los ciudadanos y el resto de los mortales. Pero bueno, no sé cómo decirle a los habitantes de esta ciudad, ¿no? Nosotros. O sea, nosotros, aunque los diputados la aprueben las cuentas de Margarita, etcétera, César Garza, todos estos cretinos que hemos tenido en el poder, nosotros lo desaprobamos porque aquí vivimos. Entonces, vamos a seguir apostando a que estos señores y señoras se enriquezcan, porque ese dinero efectivamente estuvo ahí, pero dejó de estar. Es el asunto de los Panama Papers. O sea, los Panama Papers dicen, todo ese dinero que le falta al mundo Está ahí. estaba aquí acumulado, choncho, para no pagar impuestos. Ahí muchísimo capital de mexicanos se fue para allá para no pagar impuestos. ¿Para qué? Para no poner escuelas, para no reanudar calles, para no etc, 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 para que el sistema de salud colapsara. Esa es la bronca de los Panama Papers, de la evasión fiscal, de sacar el dinero a paraísos fiscales. Lo que está pasando en Monterrey es que todo el dinero que la tercera ciudad más grande del país tenía para que esto fuera una ciudad hermosa, vivible, reforestada, donde todo funcionara medianamente bien, porque aquí se trabaja mucho, se genera mucha riqueza y por lo tanto deberíamos de vivir en una ciudad amable al menos. Se lo robaron. Esas 0 observaciones es una provocación, es un juego que nada más te dice que si Margarita consiguió eso, hubo un favor enorme del lado contrario. ¿Cuánto nos costó esas 0 observaciones? Esa es la pregunta. ¿Quién se las dio? ¿Qué nos va a decir ahora el auditor o el encargado del despacho? O sea, ya estamos en despoblado realmente. O sea, es una bronca que yo por eso le pregunto a los radioescuchas, bueno, ¿cuánta energía le vamos a depositar a esto? Yo, francamente, mi energía para tratar de mover las cosas se la estoy dedicando a la madre tierra, a la naturaleza, a evitar que se trasvase una cuenca. Me parece que ya es una cuestión de defensa de la tierra, porque las instituciones están colapsadas y nos roban una de tiempo y de dinero. O sea, de dinero ya se han robado todo, basta ver la ciudad. Pero de energía, o sea, yo no me explico cómo vamos a poder recuperar que el Congreso sea una autoridad para que se pueda erigir en un tipo de juicio que pueda llamar a comparecer a alguien. Esa es la bronca. Que ese alguien puede ser efectivamente un corrupto, puede ser un estafador, claro, pero que tememos que no hay autoridad para ponerlo en orden. No hay autoridad moral. Entonces. Y sigo yo pensando que tristemente, aunque todo esto es obvio y a la vista de todos, la participación ciudadana es muy poca o casi nula. A la hora de exigir, a la hora de salir a la calle y demandar y empezar a levantar la voz, porque al final de cuentas, lo he dicho y mi auditorio lo sabe perfectamente bien, muy buenos en la crítica de café. Y de ahí no salimos.
caso de Panama Papers, por ejemplo. ¿Vieron las fotografías? Sí, Es más, había una Islandia. composición de fotografías. Impresionante. ¿No? Islandia, al día siguiente que sale esto, estaba inundado de gente en las Ahí hay calles autoridad y funcionando. cayó el primer ministro. Y la fotografía del Zócalo Vacío. o de cualquier otra parte, vacía, la de los mexicanos. Nada más por dejar un ejemplo. Me falta muchísimo tiempo para poder platicar con ustedes. Aprecio a Mario Ríos, que me dice, excelente tener estas señoronas en la mesa, estoy encantado con sus críticas, deberíamos de clonarlas y multiplicarlas. Hacen falta en esta ciudad que se está cayendo a pedacitos. Tatiana, muchas gracias por venir a acompañarnos aquí y te veo pronto. Gracias, Mario. Bonita tarde. Cristina Sada, bienvenida a Dominio y ojalá que también tengamos oportunidad de platicar con mayor frecuencia contigo. Muchas gracias, Mario. Gracias. Encantada de haber estado por primera vez aquí contigo. Gracias, Jimena Peredo, un placer como siempre. Igualmente, y también un placer estar aquí con Tatiana y con Cristina. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de La Grillotina. Mayela Cano, a continuación con las noticias y yo regreso a las 6:30 de la mañana. Gracias, buenas tardes.